se trata, por supuesto, de picar un pleito personal con Enrique Santos Calderón y con León Valencia, no, en absoluto. Es que aquí hay una cuestión del más grave interés nacional, sobre todo ahora cuando ponen sobre la mesa el tema de las víctimas una vez más y el tema de la Comisión de la Verdad que tiene que ser establecido, por supuesto, con respecto a las víctimas. De otra manera, eso no tendría sentido. Y vamos a hacer un pequeño recuento del asunto. Es que el señor Enrique Santos Calderón escribió un libro que se llama Así empezó todo, donde cuenta todas las hazañas suyas comprendidas entre los meses de febrero y agosto del año 2012. Todas sus conversaciones con las FARC para conducirlas al documento final que el país conoce, que es el acuerdo entre el gobierno y Timochenko. Enrique Santos se declara y muy ufano y muy orgulloso en ser el grande interlocutor de las FARC en todo ese tiempo. Así lo dice, así lo repite, reclama esa gloria para él, la gloria de haberlo empezado todo. Pues resulta que entre febrero y agosto queda el mes de mayo. Eso lo sabemos todos, es de esas verdades inconcusas que no necesitan prueba por tratarse de un conocimiento universal que todos tienen. Mayo. ¿Y qué pasó en mayo? En mayo se estaba aprobando la ley del marco para la paz. Nos estábamos oponiendo desde la hora de la verdad a esa ley y nos estábamos oponiendo de manera muy radical y por razones en las que el país nos ha otorgado todo el beneficio, porque pues la historia ha sido fecunda en demostrar que teníamos razón en oponernos a esa ley. Y en ese tiempo, exactamente en ese tiempo, el 15 de mayo, las FARC nos pusieron una bomba para asesinarnos, lo que tendría desde luego dos mensajes. El primero, que nos querían asesinar y escapamos fue milagrosamente de ese atentado. Milagrosamente, las FARC me iban a matar, para hablar en primera persona del singular. Pero en segundo término, para avisarle a todos los periodistas que no se opusieran al desarrollo de estas cuestiones, porque se sabría cuál era la sentencia. Eso tendría lo que se llama en derecho penal un valor ejemplarizante. Era el ejemplo. El ejemplo de mi muerte se iba a utilizar para que el resto del periodismo colombiano fuera, como lo ha sido, tan dócil y tan dúctil ante las estratagemas que se han lanzado desde la Casa de Nariño y desde La Habana en ambos sentidos, en ambas direcciones. 15 de mayo del año 2002. Enrique Santos Calderón está conversando con los bandidos de las FARC, que son los que me ponen la bomba. ¿Por qué lo digo así, de esta manera tan contundente y tan categórica? Porque está judicialmente comprobado. Esto, desde luego que todo el mundo lo supo desde el primer instante. Se supo cuando la bomba estalló en las vecindades de la avenida Caracas con la calle 75, quedó claro para todo el mundo de dónde provenía esa bomba. Las FARC estaban poniendo bombas a la sazón en Bogotá. Este periodista había sido varias veces amenazado por las FARC y se estaba oponiendo a la ley del marco para la paz, que era la que beneficiaba a las FARC. Eso fue obvio, eso fue claro. Pero la investigación judicial posterior llevó a la conclusión de que fueron las FARC, a través de un tal Bigotes, que era el que desde la avenida Caracas dirigía la operación física de que me pusieran la bomba Lapa, y la puso un mocoso de 16 años que fuera inimputable y que seguramente ya estará en la calle. Ese que dirigió todo es un tal Bigotes, pero quien trajo la bomba hasta Bogotá, después de haberla fabricado con nada menos que con inteligencia iraní y con inteligencia de la ETA, porque es la única bomba Lapa que se ha puesto en Colombia, y ojalá sea la última, por supuesto. De manera que eso venía de muy lejos, y venía de Venezuela y venía de La Habana. Pero ya la justicia colombiana condenó a Bigotes y condenó a Tavares, porque eran dos Tavares. El uno fue dado de baja por las fuerzas militares cuando tenía un pesado arsenal para otros atentados, cometidos desde luego por las FARC y ordenados desde La Habana,
condenó a Tavares y a Bigotes. Luego eso es un hecho. Fueron las FARC. Y en La Habana está el corazón, el centro nervioso de las FARC. Los determinadores de los actos que cometen las FARC están en La Habana. ¿Alguien lo puede dudar? Por supuesto que nadie. Y si lo dudaría, estaríamos poniendo en entredicho todo el proceso de La Habana. ¿Para qué hablar más con los de La Habana si no son los que mandan aquí en Colombia? Unidas todas esas cosas, encontramos claro el panorama. Pero además sucede algo inaudito, y es que el hermano de Enrique Santos Calderón, que se llama, para conocimiento de todos ustedes, Juan Manuel Santos Calderón, y es el presidente de la República, en el mismo instante en que hizo la visita a la clínica del Country para saludar a las víctimas, salió a decir que probablemente no eran las FARC. ¿Cómo lo hizo? El otro sujeto, director de la Policía Nacional, especialista en desviar investigaciones, como la de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, por ejemplo, y en desviar investigaciones como la de su participación en la tragedia del Palacio de Justicia en el año 1985, cuando era apenas un capitán, dijo exactamente lo mismo, que probablemente no eran las FARC y que había que salir con otras hipótesis investigativas, y nunca ha dicho nada en contrario, porque el proyecto era exactamente eso. Total, aquí se completa la escena que me da lugar a preguntar cosas elementales que tienen que ser contestadas, sin furias, sin insultos, sin decirme que soy deshonesto y que ejerzo detestablemente el periodismo. Estoy preguntando como víctima. Tal vez las víctimas sí tengamos derecho por lo menos a preguntar. Nos quieren matar, nos causan daños irreparables, atentan contra nosotros, nos matan, nos asesinan. En el atentado a amigos del alma, como eran mis dos escoltas, tal vez sí tengamos derecho a preguntar. Las preguntas son elementales. Don Enrique Santos Calderón, pregúntele al país si allá en La Habana se habló o no se habló del atentado en mi contra previamente. Es decir, si ese era un tema que conversaban los contertulios suyos en aquella época. Segundo, si cuando eso ocurrió allá en La Habana, cuando estaban reunidos con usted, hablando de todos estos temas de la paz de Colombia, mencionaron el asunto. Si usted se los mencionó, usted, que además ha sido director de la Sociedad Interamericana de Prensa, vigilante, cancerbero de los derechos de los periodistas que no pueden ser amenazados y que no pueden ser asesinados por los bandidos. Hay que proteger la libertad de prensa en Colombia y usted ha sido el portaestandarte de semejante causa tan hermosa. ¿Usted no les preguntó nada? ¿Usted no propuso el tema? ¿Por qué quisieron matar a este periodista? ¿Esto qué sentido tiene? ¿Esto qué alcance tiene? Usted no dijo una sola palabra, no levantó su voz, no protestó contra el asesinato que se cometió contra mis escoltas y el que se pretendió cometer conmigo, y eso por lo menos me llama la atención y da una ocasión para que a estas alturas de la vida, esta víctima, porque soy una víctima, don Enrique, en lugar de estarme escribiendo estas cosas atroces, recuerde que soy víctima de las personas con las que usted hablaba en La Habana. Conteste lo que le estoy preguntando. Hágalo con ecuanimidad y hágalo con tranquilidad. ¿Usted llama en su ayuda o será una pura coincidencia? No lo sé. A un exguerrillero, al señor León Valencia, que dice que tiene motivos de gratitud para conmigo y sabe que los tiene y efectivamente los tiene por la manera como desde el gobierno nacional, atendiendo instrucciones del presidente Uribe, sí hicimos la paz con 5 grupos armados, una paz que había quedado en el aire, que había quedado inconclusa, a lo que nos colaboró una persona que trabajaba con nosotros, el señor Carlos Bula Camacho, el doctor Carlos Bula Camacho. Esa es la verdad histórica. Usted reconoce eso, pero entonces dice que yo no puedo de ninguna manera poner en tela de juicio a Enrique Santos Calderón. No lo estoy poniendo en tela de juicio. Estoy preguntando quién me mandó matar. ¿No le parece que tengo derecho a hacer esa pregunta? Entre otras,
porque me estoy preguntando si esa sentencia sigue vigente para todos los periodistas que se atrevan a contradecir lo que dicen en La Habana los guerrilleros. Si este es un acto que merece la pena de muerte, contéstelo, don Enrique, y deje esas bravatas y deje de insultarme en cartas personales. Entonces asuma el debate público si le parece, porque esto es un debate público de inmensa gravedad. Ahora, cuando las cosas se ponen más complicadas con la Comisión de la Verdad y con la Comisión Histórica y con la impunidad y con la dejación de armas, sepamos cuál es la sentencia contra los periodistas que, con razones que usted estimará no valederas, pero que nosotros, esos periodistas, seguimos insistiendo en que son perfectamente válidas desde todo punto de vista, si la sentencia es la sentencia de muerte. Sepamos qué es lo que está pasando, usted debe saberlo, o díganos que el tema no le pareció suficientemente interesante para conversarlo con sus contertulios de La Habana. Dígalo y le vamos a creer. No tenemos ninguna prueba en contrario. Diga simplemente será un asunto menor. Estaba conversando otras cosas mucho más importantes que con las FARC, que ponerme a hablar de una bombita que está allá en la Caracas con la 75 hiriendo a 50 personas, asesinando 2 y poniendo entre la vida y la muerte a un periodista que estaba hablando contra esas conversaciones que usted adelantaba con los guerrilleros de las FARC en La Habana. De manera que ni León Valencia ni Enrique Santos Calderón me pueden quitar el derecho como víctima a preguntar quién me mandó matar. Si esa orden de matarme sigue vigente y se será extensiva a cualquier periodista que tenga el atrevimiento de poner en tela de juicio lo que estaba poniendo yo en tela de juicio el 15 de mayo del 2012. Es suficiente y el que tenga curiosidad, en las páginas digitales de las dos orillas encontrará un nuevo artículo de mi parte sobre esa materia. Muchas gracias por su paciencia en escucharme.